Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Yo soy Roberto Ibarra. Están ustedes en su programa Aquí y Ahora. Bueno, como hemos venido platicando todos estos meses, toda esta serie de temas, pues resulta que que voy a presentar y que voy a compartir con ustedes el día de hoy es otro más de los que considero que no solamente son interesantes, sino son importantes por la forma en que de alguna manera afecta a las personas que lo padecen. Bueno, seguramente ustedes han oído hablar de un tema que se llama dismorfia muscular, por ejemplo, de anorexia invertida, del complejo de Adonis. No sé si les suenan esos nombres, pero igual y cuando oigan les diga que se trata de lo que ustedes seguramente sí conocen, que es la vigorexia. Bueno, pues antes de continuar quiero recordarles a ustedes que estamos grabando en vivo, que estamos transmitiendo en vivo y que hoy es 23 de marzo del 2017. Y entonces, como yo venía comentando ya, pues vamos a tratar este tema de la vigorexia, aunque recibe los nombres, también es conocida en la literatura, donde ustedes busquen, por ejemplo, tal vez definición, tratamiento, etcétera. Todo aquello que esté relacionado con la vigorexia, pues no les extraña que ustedes podrán encontrar con que alguien se dirige a ella con el nombre de dismorfia muscular, o quien inclusive le ha dado el nombre, como ya dije también, de anorexia invertida. Fíjense, anorexia, recordaron ustedes que este tema ya lo platicamos alguna vez, y en aquel momento decíamos que la persona que padece ese trastorno, pues resulta que es una persona que visualmente tiene una distorsión de su cuerpo, y que eso la hace cometer abusos con respecto a la manera de alimentarse, totalmente buscando estar delgada. Bueno, pues aquí por eso le dicen anorexia invertida, porque una característica que tiene es esa obsesión, esa compulsión, en este caso de la persona por hacer ejercicio y obtener masa muscular, ¿verdad? Y también a su vez buscando la forma de controlar el peso. Bueno, quiero comentarles a ustedes que a través de estos programas que hemos hecho, casi siempre platicamos y damos a conocer a ustedes cuál es la definición de tal tema que estamos platicando. Hoy, por ejemplo, desafortunadamente, en la literatura que yo consulté para preparar este tema, resulta que no hay una definición. Lo único que yo pude encontrar fue que es un concepto, o más bien es un concepto que la Real Academia Española no reconoce como tal. Pero bueno, fíjense que quien sí lo reconoce como tal, hay las personas que están relacionadas con la medicina, los psicólogos particularmente, seguramente conocerán esto que es el DSM-5. ¿Qué es esto? Bueno, este es un manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, ¿verdad? En la cual dicen que se ubican dentro de esos trastornos dismórficos corporales caracterizados por la preocupación excesiva por la apariencia física. El DSM-5 es el que sí de alguna manera lo ubica y que de alguna forma lo tiene contemplado dentro de una clasificación muy amplia de trastornos tanto psicológicos como psiquiátricos. Bueno, ahora, ¿qué características tienen estas personas que padecen de ese trastorno? Bueno, una de ellas, como ya lo ven ahí adelantando, resulta que son personas que tienen una obsesión, primero una distorsión de su cuerpo, de su físico. Se sienten débiles, se sienten con faltos de masa muscular, por ejemplo, y eso lo que provoca que ellos de alguna forma empiecen a hacer algo para tratar de recuperar, o no tanto de recuperar, sino para lograr hacer musculatura que de alguna forma ellos sienten que son carentes de ello. Bueno,
Entonces, ¿por qué el complejo de Adonis? Fíjense, pues resulta que en la época griega había un señor llamado Adonis, quien se preocupaba exageradamente por su belleza. Entonces de ahí los autores que empezaron a registrar ese tipo de trastorno empezaron a ubicarlo y algunos le llaman complejo de Adonis. Y es por esta razón, por este antecedente histórico, tal vez mitológico si ustedes quieren, pero finalmente de ahí toman el nombre y se lo aplican a este trastorno. Bueno, ya dijimos que sus características son esas, ¿no? Que son personas que están, de alguna manera, de forma obsesivo-compulsiva, relacionadas con su cuerpo. Y como iremos desarrollando el tema, por ejemplo, hablaremos de las causas, de cómo se puede hacer el diagnóstico, algunas estadísticas, qué complicaciones puede haber, el tratamiento y su posible prevención. Ese es el tema que vamos a desarrollar a través de este programa. Y les recuerdo nuevamente que estamos en vivo y que les agradezco muchísimo que anden por aquí acompañándonos y que seguramente si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que hacernos al respecto, bueno, pues ustedes ya saben cómo son nuestras redes sociales. Estamos hablando si hablamos de Twitter es @tanatosieros, si hablamos de nuestro correo es consulta@drrobertibarra.com, y si se pasan a nuestra página, bueno, pues estamos hablando de www.drrobertibarra.com. Esas son nuestras redes sociales, ahí ustedes nos pueden hacer sus comentarios al respecto de este tema o de algunos otros, o que inclusive, si ustedes quieren que toquemos algún tema en especial, con mucho gusto lo recibimos, con mucho gusto lo investigamos y lo compartimos con todos ustedes. Bueno, ahora vamos a platicar de las causas. Bueno, este tipo de enfermedad es multifactorial. ¿Y qué quiere decir con ello? Pues que existen muchos factores que pueden influir, que pueden ser causa de que la persona pueda caer en esta condición. Una de ellas es que pudo haber sido que de niño sufrió de acoso o de bullying por su aspecto físico. Entonces les queda muy marcado y bueno, llegan a la adolescencia y pues empiezan a hacer todo lo posible por no aparentar lo que físicamente no les agrada. Bueno, esas son una de las causas. Otra puede ser que sea una persona exigente, obsesivamente exigente contra sí misma. Sí, y eso pues nos damos cuenta que existe por ahí seguramente personas que tienen esa característica. Bueno, también puede ser que sean personas que estén sufriendo de diversos problemas emocionales que estén relacionados con su persona, con su labor o con su profesión. Bueno, agrada, fíjense ustedes que yo me encontré en la literatura que revisé, por ejemplo, que puede inclusive ser factor de causa el hecho de tener un fracaso amoroso, una terminación, una conclusión de un ciclo amoroso con alguna pareja. Y bueno, ¿por qué no decir que las cuestiones sociales, o sea, la parte social está involucrada en esto, la parte cultural, la parte educativa, los medios de comunicación, ¿por qué no? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, anuncios de algún producto X y que la persona que sale un hombre, ¿verdad?, totalmente lleno de músculos? O cuando anuncian, por ejemplo, algunos aparatos para hacer ejercicio, pues ponen comúnmente personas así como muy musculosas, delgadas, ¿verdad? Que inclusive algunos actores, cuando se llegan a quitar la camisa o la playera que traen encima, pues así traen sus cuadritos, ¿no? De abdomen de lavadora, no, cierto, de lavadero, porque de lavadora no tengo yo. Entonces, bueno, esas personas, pues de verdad exageradamente, pues pueden ver ustedes cómo esa imagen que proyectan, y bueno, pues si hay alguno de nosotros
tenemos cierta debilidad o cierto complejo o cierta bajoestima, pues probablemente queramos hacer eso, ¿no? Y queramos, envidiamos de alguna forma ese cuerpo y bueno, pues haremos todo lo posible por llegar a tenerlo, ¿verdad? Bueno, esas son algunas causas, posiblemente puede haber otras, pero las que más de alguna forma sobresalen de todo este tema son estas que acabo de platicar con ustedes. Entonces, ahora, pues vamos a platicar un poquito de cómo pudiéramos hablar de cuáles pudieran ser los signos o síntomas. Signos y síntomas forman una cosa que se llama síndrome. Bueno, aquí, ¿qué síntomas o qué signos pueden estar presentes en estas personas? Por ejemplo, fíjense, vamos a hablar de los más sencillos a los más complejos. Por ejemplo, puede ser una persona que constantemente se esté viendo al espejo. Bueno, yo, aunque no crean ustedes, pero sí yo voy aquí, y sí, yo he estado, luego de repente estoy observando algunas personas que pasan en el espejo, se ven de una forma, se ven de la otra, paran las pompas, agarran y se suben, y a la media hora que regresan se vuelven a ver al espejo y vuelven a parar las pompas. No sé si están creyendo que en determinado tiempo, pues no sé si ya se modificó su estructura muscular. Lo que sí es que es muy notorio que ellos constantemente se están fijando, se están viendo al espejo, están viendo los avances de una manera obsesiva, de una manera compulsiva. También son personas que se pesan constantemente se están pesando. Son personas que de alguna forma le rinden culto a su cuerpo, pero de manera exagerada. Algunos de ellos empiezan a realizar dietas o regímenes alimenticios de verdad muy desequilibrados, ricos en proteínas, ricos en carbohidratos, por la intención de hacer musculatura musculatura abundante. Me está acordando de la parte médica. De musculatura buscan la forma de que los músculos puedan crecer. Bueno, en algunos casos, poco a poco, van dejando sus actividades sociales, escolares, laborales, por estar haciendo ejercicio. Poco a poco algunos de ellos los van dejando, porque están obsesionados con esto, ¿verdad? Y sus ejercicios, pues comúnmente son así como muy exigentes, muy fuertes, muy agresivos para ellos mismos. Uno de los síntomas principales, que todos estos en conjunto pues son muy importantes, es que ellos esquematizan o realizan, elaboran un programa de ejercicio de trabajo, pero totalmente agresivo, totalmente fuerte, sumamente intenso, incluyendo esto, dentro de todo esto, pues el levantamiento de pesas. Entonces, algunos ya han hablado de usar drogas como los esteroides, los anabólicos, que como ustedes saben, pues son sustancias que de alguna forma pues se pueden adquirir de manera fácil, de una manera libre. Entonces, inclusive muchas veces en algunos gyms llegan y se los llegan a vender ahí mismo, ¿no? O ellos buscan la forma de cómo adquirirlos. Bueno, y como ya dijimos, tienen una distorsión muy marcada sobre su imagen personal. Ellos se ven al espejo y se ven totalmente distorsionados, se ven totalmente así, flacos, ellos así se visualizan. Y esto pues es lo que provoca pues, que ellos empiecen a subir otro tipo de actitud. Bueno, entonces, este tema, como ustedes se están dando cuenta, pues es seguramente ustedes lo han sabido por ahí de algún familiar, alguna amistad, no sé, algún lugar como las personas que de alguna forma llegamos a acudir a algún gym, donde podemos ver que hay gente que tiene este comportamiento. Entonces,
resulta interesante, sobre todo porque cuando practiquemos en las complicaciones, se van a dar cuenta ustedes por qué sí es conveniente, por qué sí decidí manejar, compartir este tema con ustedes. Pero antes de seguir adelante y hablar del diagnóstico, quiero recordarles nuevamente que ustedes están aquí en su programa Aquí y Ahora, y que en nuestras redes sociales, donde ustedes nos pueden hacer llegar sus comentarios, estamos hablando de en Twitter, @tanatosieros, nuestro correo es consulta@doctorrobertoibarra.com y nuestra página www.doctorrobertoibarra.com. Bueno, ahora platiquemos del diagnóstico. El diagnóstico es importante porque nos va a ayudar de alguna forma a ayudar a su vez a estas personas. Bueno, el diagnóstico, pues lo dijimos al principio, que es un padecimiento, es un trastorno de tipo multifactorial. Y fíjense que en la parte diagnóstica quisiera yo compartir con ustedes que al menos la parte médica no la consideran como una enfermedad, pero sí la área psicológica y la área psiquiátrica sí la tienen como tal. Yo no sé por qué motivo, si al momento que platiquemos de las consecuencias que tienen las personas que padecen de ese trastorno o de ese comportamiento, ¿por qué no lo tenemos o no lo consideramos los médicos como un problema de salud? Entonces yo os invitaría a mis colegas, a mis compañeros médicos, que sí tomen este padecimiento o ese trastorno como una enfermedad, porque van a ver ustedes, cuando platiquemos de las consecuencias, son verdaderamente alarmantes, son de verdad muy peligrosas si no hacemos un diagnóstico oportuno. Bueno, este problema, como dijimos, es multifactorial, por lo tanto requiere de un equipo multidisciplinario para poder hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si hablamos de la parte médica, pues la parte médica va a solicitar algunos exámenes de sangre con la intención de encontrar metabolitos, que son sustancias o residuos que se encuentran en sangre o a veces en orina, donde están presentes o estuvieron presentes los esteroides y los anabólicos. Y si encontráramos algunas cantidades de hormonas como la testosterona, y esto en cantidades más allá de lo normal, y si juntamos con la parte interrogatoria de saber de cómo el paciente desarrolla sus actividades físicas, seguramente vamos a empezar a aislar esto y pudiéramos llegar a un diagnóstico. Ahora, también quien interviene, pues la nutrióloga. La nutrióloga va a revisar qué tipo de alimentación, si está balanceada o no su régimen alimenticio, para que ella pueda determinar si está en una situación adecuada o no. Y en alguna forma, pues de qué manera va a poder ayudarnos el psicólogo. Bueno, pues el psicólogo va a poder detectar si es que existiera algún trastorno de conducta tipo obsesivo-compulsivo, que de alguna forma también integrada a todo lo que hemos dicho, seguramente podemos tener un diagnóstico que nos pudiera ayudar a poder determinar que esta persona sí tiene este trastorno. Bueno, entonces el diagnóstico, ya dijimos, es a través de un equipo multidisciplinario, pudiera ser que lográramos tener de una manera casi concluyente este diagnóstico. Bueno, dentro de esto podemos platicar de la estadística. En la estadística se habla de que más o menos de cada 10,000 personas, 4 pueden padecer de vigorexia. Tal vez pareciera hoy ser un número pues no tan alarmante, sin embargo, ya en el momento de llevarlo, ya en el momento de investigarlo, porque recuerden ustedes, yo les decía que el diagnóstico tiene que hacerse de una manera, con un equipo multidisciplinario, y una característica que tiene este caso o estos pacientes es que no piden ayuda, porque ellos sienten y creen que con todo el ejercicio que están haciendo se encuentran sanos. Por ese motivo, de alguna manera, seguramente muchos diagnósticos o muchas personas con este diagnóstico
no han sido detectadas, y seguramente si esto sucediera, la estadística pudiera incrementarse. Bueno, hay un estudio de imagen corporal que se realizó hace algún tiempo, donde hablaban que el 80% aproximadamente, ¿verdad?, las mujeres buscan hacer ejercicio con el fin de bajar de peso. Dentro de este estudio también hubo que el 50% de los hombres que van a un gym es con la idea de bajar de peso, porque padecen a lo mejor de sobrepeso o de obesidad. Y el otro 50% aproximadamente es con la idea de generar masa muscular. Bueno, quiero comentarles a ustedes que este trastorno de dismorfia muscular fue descrito por primera vez en 1993 por un psiquiatra llamado Harrison Graham Pope. Él fue el primero en ya describirlo como tal, con todas las características, y algunas que seguramente por ahí nos van a faltar, pero en gran parte eso es lo que estamos platicando con ustedes. Entonces, él fue el primero que lo describió, y aquí en México me encontré con un dato que yo quiero compartir con ustedes. Es de la doctora Rosalía Vázquez Arévalo. Ella es una persona investigadora de la Facultad de Estudios Superiores destacada de la UNAM, donde ella ha hecho estudios, ha hecho algunos trabajos estadísticos con relación a este caso. Y gran parte de lo que hemos platicado, ella también lo comenta, dice que son personas que de una manera compulsiva, de una forma obsesiva, buscan hacer ejercicio, inclusive puede llegar a pasar 5 o más horas haciendo ejercicio sin ser realmente unos atletas. Por ejemplo, a lo mejor un boxeador o algún luchador de grecorromana o algún deportista, un futbolista, posiblemente pudiera llegar a ocupar ese tipo de tiempo para hacer ejercicio, pero está justificada su actitud, y aquí en este caso de estas personas no están justificadas. Entonces llegan a además dice que alteran ya lo dijimos también, ella también lo describe, alteran su alimentación de alguna manera, pues haciendo uso de esteroides anabólicos. También ella coincide en que estas personas empiezan a tener algunas dificultades, o empiezan a aislarse socialmente, porque ellos prefieren, antes de estar con las amistades o con la familia o en el trabajo o en la escuela, prefieren hacer ejercicio. Ahora, la literatura que yo encontré, aunque hay otros datos por ahí, hablan de que es más común en hombres que en mujeres, para empezar, y segundo, que más o menos el grupo de edades anda entre los 15 y los 37 años de edad. Yo me encontré años más, años menos, 14, 35, etcétera. Pero aquí lo que es común, digámosle, que es que sí, este grupo es el que se ve, al menos es el que se ha visto afectado en este índice de edades. Entonces, también esta doctora, ¿verdad?, dice que en una investigación que hizo sobre este mismo asunto, en algunos DIMS, que ella fue por ahí a algún DIMS para poder saber qué sucedía con algunas personas que estaban haciendo uso de estas instalaciones deportivas, dice que al menos el 60% de los entrevistados, ¿verdad?, en algún momento han utilizado esteroides o anabólicos para poder obtener o lograr una mejor masa muscular. Bueno, ahora sí, fíjense que este tema, con relación a las complicaciones, es bastante alarmante, la verdad. La intención mía no es de ninguna forma el de causar pánico, ni mucho menos, pero sí de decir lo que realmente en la literatura aparece. Y las complicaciones las voy a compartir con ustedes desde lo más sencillo hasta lo más complejo, hasta lo que más en determinado momento puede, pues digamos, depende de su vida de esta persona. Bueno, por ejemplo, de lo más sencillo pudiéramos decir
dado por la cantidad de ejercicio que se realiza, la persona puede presentar daño muscular o articular. Bueno, pues esto es algo lógico hasta cierto modo, si lo viéramos de una manera muy simple. Sin embargo, por ejemplo, por el uso de esteroides y anabólicos, pueden causar entre estas personas, puede haber desde depresión e irritabilidad. Los efectos secundarios por el uso de esteroides van desde, inclusive, puede provocar que un paciente pueda presentar cáncer de próstata. Fíjense, eso es lo que yo me quedé así sorprendido cuando lo vi. A ver, en este caso la persona está buscando tener una musculatura amplia, grande y todo eso, ¿no? Pues ¿qué creen? Que por el uso de todos estos esteroides anabólicos puede presentar disfunción eréctil. Qué contradictorio, ¿no? Que pueda ser muy musculoso, pero a la hora de la hora pues resulta que no va a poder, pero por el uso de esteroides y anabólicos. Bueno, dentro de esto puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber insuficiencia hepática, o sea, un problema de trastorno de hígado. Puede haber edema, retención de líquidos. Puede haber un crecimiento exagerado de glándulas mamarias. Aquí hay otra cosa bien. Van ustedes. Doc, tenemos una pregunta de Luis. ¿De quién? De Luis. Relacionado a lo que está diciendo ahorita. Sí. ¿Qué diferencia hay en el uso de esteroides para fin estético como para fines médicos? Bueno, los esteroides, de alguna forma, desde el punto de vista médico, bueno, quiero comentar con ustedes que antes que nada tenemos que pesar a la persona, porque todo va en relación al peso. Si nosotros, por ejemplo, usamos algunos esteroides con un fin médico, pues va con dosis específicas que van permitiendo, de alguna manera, que el objetivo, no sé, si era para combatir algún síntoma o alguna enfermedad, se va dando lentamente. Y en el caso del otro, en el caso que tiene vigorexia o que sufre de vigorexia, exageradamente consume cantidades industriales de estas sustancias y provocan esto. Ahora, con fin estético, otra vez, todo va a depender de la intención que tengamos. Si tenemos una intención médica, en este caso estética, seguramente el resultado no es malo. El problema es el abuso de estas sustancias. No sé, Luis, si haya quedado contestada tu pregunta, y si no, pues nos vuelves a contactar y con mucho gusto pues trataremos de seguir aclarándola, ¿verdad? ¿Hay alguna otra más, Cintia? Ok, bueno, Luis, pues si en algo más te podemos servir, encantado, muchas gracias. Bueno, hay acné, hablando de estética, Luis, por ejemplo, si se usan esteroides de manera exagerada, la gente empieza a padecer de acné. Puede haber caída del cabello, ¿sí? Si habláramos en el caso de las mujeres, puede tener alteraciones en su ciclo menstrual. Bueno, ahora, hay algo por ahí, un dato que se me estaba pasando de dejarles, hablando de esto mismo. Hay una pequeñez, el testículo se empieza a hacer pequeño, hay una atrofia testicular, y en el momento que hay una atrofia testicular, también hay una deficiencia en la producción de espermas, tanto en volumen como en calidad. Entonces, otra vez, ¿no? Imagínense un muchacho así, un roperote, y que no tenga capacidad, primero, de tener una erección, y si la llegara a tener, que si quisiera tener descendientes, pues lo más probable es que no pueda por esas características, por ese abuso. Todos los medicamentos, todas las sustancias en abuso generan un problema, como yo le digo a mis pacientes. Inclusive, hasta la misma agua, ¿no? Si nosotros exageramos en el agua, también perdemos muchos electrolitos, por ejemplo, si consumimos muchísima agua. Todo es con medida, como diría el comercial, tiene que ser con medida. Entonces, los esteroides no hay que, como dijera, satanizarlos.
No, todo depende, todo se maneja, todo es economía, todo tiene que ser con un fin, con un objetivo. Claro, aquí el objetivo de estas personas es diferente a todo lo que hemos platicado, porque ellos tienen otro fin, pero el problema es que estructuralmente en su mente no existe una imagen adecuada de su cuerpo, y por eso esa distorsión provoca que estas personas pues hagan abusen del ejercicio, abusen de las drogas. Bueno, pues ya que estamos hablando aquí de las complicaciones, y si ustedes se dieron cuenta, pues son bastante alarmantes, ¿no? Tan solo el hecho de los problemas cardíacos, ¿no? Incluso yo en alguno por ahí me encontré con que puede presentar inclusive hasta angina de pecho, ¿no? Y es que hay un crecimiento exagerado del corazón, y por lo tanto, bueno, aparte de por hacer ejercicio demasiado y todo esto, pues sí, por eso puede tener una insuficiencia cardíaca, o como decimos, una insuficiencia hepática. Bueno, ahora, platiquemos del tratamiento. Quiero comentarles, cuando yo investigué esto, para empezar, me encontré con que no existen clasificaciones, que es una sola nomenclatura que aparece. ¿Sí? El tratamiento, así como sus factores o sus multifactores están presentes, el tratamiento también tiene que ser de manera multifactorial. Pero el primer problema que nos encontramos los médicos o las personas que están dentro del sistema de salud es que el paciente, como ya lo dije hace un momento, no pide ayuda. Y no pide ayuda, ¿por qué motivo? Porque para él se siente sano, él cree que es sano, es lo que está haciendo, por eso no pide ayuda. Entonces, el primer problema que nos vamos a enfrentar al momento que queremos hacer o que queremos implementar un tratamiento. ¿Ven? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Si hemos estado platicando que tienen un comportamiento, un problema de conducta, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa conducta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí va a tener que intervenir, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? Bueno, luego tenemos que buscar que de alguna forma su medio, su entorno, le dé cariño, le dé amor, tenga afecto, la parte afectiva. Recuerden ustedes que este paciente en algunas de las partes tiene una autoestima baja. Entonces, si nosotros digamos, no tanto como protegerlos, pero de alguna manera estamos con ellos, de alguna manera generamos una empatía, entonces probablemente, ¿verdad?, esta parte afectiva le ayude a ellos y se empiecen a darse cuenta que son importantes, que son no solamente importantes, sino también interesantes para la persona, para las personas que están a su alrededor. Bueno, dentro de eso también pues, tenemos que cuidar mucho los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio hace esta persona? ¿No? Y en caso de que esto continúe, ¿verdad?, bueno, que sea, digamos, manejado, supervisado por algún especialista, como un fisioterapeuta, por ejemplo. Al menos yo tengo uno en el cual a mí, por ejemplo, no me permite que yo rebase determinada frecuencia cardíaca en un ejercicio. Claro, toma en cuenta mi edad, toma en cuenta mi peso, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando yo acudí con la nutrióloga, ella se fijó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes más agua que grasa. Entonces yo se lo comenté a mi fisioterapeuta y entonces me puse a hacer más cardio con la idea de perder más agua, ¿verdad? Pero sin perder de vista que tenemos que cuidar mucho la frecuencia cardíaca, que no se generen molestias musculares ni articulares a la hora de estar haciendo el ejercicio, que no excedan de determinados tiempos y momentos, ¿verdad? Y que tiene que ser modificado con cierta frecuencia, porque también si estamos haciendo lo mismo todos los días, el cuerpo se adapta y entonces ya el objetivo de lo que pretendemos ya no se realiza de manera adecuada. Entonces, posiblemente inclusive si esta persona
tendría que ser a lo mejor también atendida por el psiquiatra, pues probablemente el psiquiatra decida manejarlo con antidepresivos, por ejemplo. Bueno, entonces, como se dan cuenta ustedes, este tratamiento pues tiene que ser enfocado desde diferentes puntos, desde diferentes momentos, porque el paciente así lo amerita. No podemos establecer un tratamiento general para todos. Va a depender de las características, de las complicaciones que tenga este paciente, porque si hablamos ya, por ejemplo, de un problema, de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia hepática, etcétera, bueno, pues seguramente va a requerir de una atención más global, más completa, para que poco a poco vaya saliendo de esta condición, de esta crisis, porque los tratamientos no son mágicos de ninguna forma. Entonces, así como se fue poco a poco generando la distorsión o todo el problema, toda la complicación, entonces también poco a poco tenemos que ir regresando de tal suerte que podamos llevarlo de alguna manera hacia un término, hacia un puerto seguro y feliz para él. Bueno, fíjense que pues una vez que ya hablamos del tratamiento, que pues puede ser dependiendo de en qué momento, en qué etapa se encuentra el paciente, ¿verdad? Va a ser lo que se va a hacer, pero en términos generales sería esto. Y ya hablando de la prevención, me encontré con que, pues es precisamente lo contrario de lo que hemos platicado en este momento. Por ejemplo, pues la persona tendrá que hacer un esquema de ejercicios que se adapte a sus condiciones físicas, a su edad, ¿verdad? Todo esto es muy importante, porque no podemos poner a hacer ejercicios o ejercicio físico a una persona así nada más. Claro que entre otras cosas habría que hacer un examen médico para ver en qué condiciones de salud está y qué tipo de ejercicio va a poder practicar. Recuerden ustedes que esto tiene que ser así, de esa manera, de una forma tal que esté adaptada a las condiciones del paciente. Bueno, todo esto es con la intención de evitar lesiones musculares en el momento que la persona empieza a presentar trastornos musculares o de articulaciones o fatiga. Entonces, en ese momento se tiene que parar el ejercicio. No se puede permitir, porque fíjense que por nuestras personas que tienen trastornos pueden estar lastimados, no sé lo que sí, ellos deciden, ellos no se detienen. Entonces aquí una manera de prevenirla es, en el momento que se detecte cualquier problema, cualquier irregularidad o cualquier molestia durante el ejercicio, tendrá que detenerse, tendrá que ver. Entonces y tiene que ser valorado, insisto, y tiene que ser supervisado por un fisioterapeuta que le pueda ayudar a desarrollar aquellos ejercicios que realmente le van a beneficiar a su cuerpo. Y seguramente, si todo esto lo llegamos a hacer, pues pudiéramos estar en condiciones de poder prevenir y evitar lesiones o complicaciones como la que ya platiqué con ustedes. Perdón, ya era necesario refrescarme porque estaba brillando y luego aquí con las luces, pues sí, da mucha sed. Bueno, pues la verdad, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. La verdad, insisto, es un tema que deja para mucho, que es un tema que ustedes pudieran investigar más todavía. Seguramente pueden encontrar otros detalles que aquí por alguna razón no platiqué, pero que ustedes pudieran darse cuenta de que ese trastorno existe, de que no existen unas estadísticas realmente confiables, que afortunadamente, al menos en este caso, sí hay alguien que se está interesando por una mexicana, una doctora que no tiene su nombre. Ella sí se está preocupando por hacer investigaciones con relaciones a este tipo de comportamiento. Bueno, pues la verdad, para mí ha sido un placer, pero de verdad un placer,
el haber podido estar nuevamente frente a ustedes, nuevamente compartiendo, nuevamente diciéndoles que estos temas no pretenden de ser pláticas magistrales, simplemente son la idea de aportar algo a que ustedes puedan investigar, a que nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestro lema, que es: para sensibilizar hay que educar. Entonces estoy tratando de sensibilizar, estoy tratando de que ustedes puedan encontrar esa parte sensible de lo que sucede alrededor nuestro, y que de alguna manera, si tienen algún familiar o un conocido con este tipo de problema, pues seguramente su familia les agradecerá que lo ayuden para que llevarlo con las instancias o con la área médica para que pueda tomar cartas en el asunto y puedan ayudarle a empezar a atender esto. Y que estas personas se den cuenta que realmente la parte física es lo que menos importa. Lo que importa es nuestra parte interna, nuestra espiritualidad. Claro, si la acompañamos con un cuerpo sano, una alimentación sana, oye, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, la verdad, por hoy, muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Agradezco mucho a Luis su pregunta. No lo sé si estuvo contestada, pero si de alguna manera, Luis, no lo hicimos adecuadamente, pues ahí está la página, nos puedes llamar o escribir y podamos darte tal vez una respuesta más amplia. Por hoy, la verdad, muy agradecido con ustedes por estar nuevamente aquí acompañándonos, y pues seguramente nos veremos la semana que viene. Buscaremos algún tema que esté relacionado con como todos estos que hemos venido platicando, que sean temas que sí son conocidos, pero que no son tan como constantemente ser escuchados o vistos. Bueno, nuevamente, ingeniero, pues muchas gracias al ingeniero Héctor Conde por toda la ayuda que me ha dado en todos estos tiempos, en todos estos meses. Seguramente, si alguna pregunta me quieren hacer ustedes, ahí estamos para servirles. Por hoy, muchas gracias. Hoy es 23 de marzo del 2017, ¿verdad? Y pues muy agradecido con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Gracias.